Hidrovía, total apoyo a la oposición manifestada por el gobernador de Buenos Aires. Estoy leyendo El Ciudadano Web. Las opiniones expresadas por el gobernador bonaerense Axel Kicillof en la reunión del Consejo Federal de la mal llamada Hidrovía, presidido por el Ministerio de Transporte de la Nación y realizado en la provincia de Santa Fe hace una semana, demostró una vez más que el gobierno nacional debe rever la política tendiente a reprivatizar las concesiones realizadas en los años 90 y que con el decreto 949-2020 no solo pretende extender al río Paraná y al río de la Plata, sino también al canal de Magdalena y a toda la profundización de la dependencia fluvial. La mesa justamente coordinadora de defensa de la soberanía nacional sobre el río Paraná elogió y apoyó las declaraciones del gobernador, que la tenemos para escuchar aquí mismo. Esto decía hace una semana Kicillof sobre la mal llamada hidrovía. Esta reunión, la primera reunión del Consejo Federal de la llamada hidrovía, a mí me gusta llamarla vía navegable troncal, pero es un nombre de fantasía y además bastante errado, pero no importa, lo importante es lo que venimos a hacer acá y celebrar que participemos los gobernadores en representación de nuestras provincias. Sabemos que la historia de nuestra nación, desde los primeros tiempos, está asignada por las discusiones y las alternativas de la navegación del río Paraná y del río de la Plata. Sabemos que incluso esto ocasionó conflictos y guerras, tanto internas como exteriores en la República Argentina. Esto no es un tema menor, ni un tema empresarial, ni un tema exclusivamente económico, es fundamentalmente una cuestión de soberanía nacional. Así que... Bueno, la mesa coordinadora de defensa de la soberanía nacional sobre el río Paraná apoyó, RTO, se sumó al reclamo que desde hace largo tiempo vienen integrando, levantando, reivindicando ellos, buscando justamente la soberanía de nuestros ríos y luchar contra la Hidrovía Sociedad Anónima. Dicho texto, dicho comunicado lo firman personas que ustedes conocen, que han estado aquí, como Luciano Orellano, Mempo Giardinelli, Horacio Tetamanti, Carlos Del Frade, Mercedes Meyer, Oscar Verón y Pedro Peretti, y entre ellos Néstor Picone. Néstor Picone es psicólogo, periodista e integrante de la mesa coordinadora de defensa de la soberanía nacional sobre el río Paraná. Néstor, acá Esteban en Todas las Tormentas Juntas en Cítrica Radio. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Un placer. Gracias, Néstor, por estar, por charlar un rato. Bueno, sorprendido gratamente hace una semana por las declaraciones del gobernador. A mí me tomaron no de sorpresa, no es la palabra, pero sí me envalentonaron a justamente seguir divulgando, informando, luchando, como desde hace un larguísimo tiempo lo hacen ustedes. ¿Cómo te tomó a vos? ¿Cómo tomó a la mesa estas declaraciones? ¿Qué optimismo manejan a partir de los dichos del gobernador? No, mirá, lo primero es decir que nos dio mucha alegría instantáneamente que empezamos a recibir los videos, lo pasamos, lo difundimos entre nosotros. Y la discusión no duró mucho, fue muy rápida. Tenemos que apoyar esto, porque es el primer gobernador que lo dice con tanta claridad, un tema casi de sentido común, pero los gobernadores, los funcionarios dan vueltas en vez de decir las cosas como son, que es una cuestión de soberanía. Dos o tres cosas dijo Kicillof que a nosotros nos entusiasmaron, como vos decís, nos envalentonaron para seguir, porque lo que tiene de interesante esto es que cuando uno dice algo, espera una ratificación. Nosotros estamos como simples ciudadanos en la mesa que fundamos, después de estar 1 año y medio peleando a través de los Zoom. Nunca nos recibió ningún funcionario, ni nos habían dado la razón así como lo hizo Kicillof. Entonces esto a nosotros como ciudadanos, como militantes, nos ratifica. Pero te decía, eso que acabas de poner, ese cortecito que acabas de poner es muy interesante, ya porque dice la hidrovía, y él dice... Hidrovía es un nombre de fantasía. Total. A mí me gusta más usar vía navegable troncal y a nosotros nos gusta usar Paraná. Y él saca de encima Hidrovía, que realmente es una marca de una empresa que fue la primera que tomó el menemismo cuando privatizó el dragado y balizamiento a manos de empresas extranjeras como Jan Denul y la Argentina EMEPA,
que tiene muy mal prestigio. Así que Total. lo primero es eso, y lo segundo, cuando hay un concepto muy fuerte que él tira en su intervención, que es el Estado el que tiene que planificar, Total. controlar, desarrollar, y en todo caso, que nosotros compartimos esto, si no puede hacerlo, que contrate, pero no concesionar. Concesionar es ceder soberanía. Totalmente, totalmente. Algo también, esta mención sobre los usos, los mecanismos, la logística necesaria para la mal llamada hidrovía, que es como decirle Coca-Cola, Hidrovía Sociedad Anónima, que es una marca, un nombre de fantasía, como bien dicen ustedes, como bien decía el gobernador, vía navegable Paraná-Paraguay. En ese sentido se utiliza muchas veces como limitante esto de no, Argentina no tiene la logística, Argentina no tiene los medios para hacer el balizamiento 100%. Lo interesante es el debate que ustedes abogan, y tomo esto que vos decías, que ustedes sostienen, imagino con matices, pero que no se trata de una postura antiprivada, pero sí se trata de porción mayoritaria del Estado, la no concesión, y si pasamos a un modelo híbrido, que tenga el Estado porción mayoritaria. ¿Esto es así? ¿Cómo lo sentís vos, Néstor? Yo creo que hay que terminar. A ver, en ningún lugar del mundo los ríos se regalan. Totalmente. Si vos querés entrar al Mississippi, que es el río más importante que tiene Estados Unidos, lo controla las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo dragan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y por el canal de Suez, que es algo parecido a esto, sin la necesidad de tener que hacer un canal, también hubo muertes, hubo batallas, hubo luchas, y acá en la Argentina, desde la época, desde siempre, digamos, el río Paraná es una cuestión muy disputada, porque lo podemos ampliar a la cuenca del Plata para incorporar que el río Paraná nace en Brasil, con lo cual tenemos que discutir y debatir las cuestiones con Brasil y no dejar libremente que cada uno haga lo que quiera. Brasil hizo un montón, a partir de los 90, hizo un montón de diques, de trabas que controlan el río en algunos puntos, también la quema de árboles en el Amazonas, bueno, toda una situación que hay que discutir. Los ríos no son patrimonio del país por donde pasa solamente, sino que al ser compartido tiene que haber un ámbito de discusión, y qué mejor nosotros, que nos sentimos parte del Mercosur, de la Unidad Latinoamericana, analizarlo desde ese punto de vista. De Paraguay, que fluye en el río Paraná, y desde Bolivia, la zona más difícil para la revolución boliviana es la zona sur, y por eso también es una salida al mar para Bolivia, más Uruguay y Argentina. Muchas provincias argentinas, toda su producción la sacan, sea de minería, de Catamarca, del norte, del NOA. Todo sale por el río Paraná, el 85% de la producción nacional sale por el Paraná. Entonces, la discusión tiene que ser controlada por los estados. Los estados han resignado en el neoliberalismo, con el consenso de Washington, y se lo dejaron a las empresas multinacionales, que son las que organizan, dicen cuánto debe ser el dragado, cuáles son el porte de los barcos que tienen que entrar. Ellos deciden todo, y cuando no quede más producción o cuando el río ya no funcione más, no les va a importar nada, harán otro mecanismo. Ya alguna vez con Macri, cosa que trascendió muy poco, querían hacer hidrovía en La Pampa, con ríos que no son para hacer hidrovía, pero ellos, en vez de hacer una ruta, hacen hidrovía, abren los ríos, lo ensanchan y salen al mar Atlántico por donde quieran. Y acá lo que están haciendo es vaciando el río Paraná, y además este drenaje de comercio exterior, que lo hacen sin declarar ni nada. Por eso tiene que tener control y planificación el Estado. Hay que sacarle la planificación a las empresas privadas. No sé si se entiende, que además obligaron a Macri, y después en el decreto 949, del cual nosotros pedimos que se derogue, que ese dragado vaya a Uruguay. Entonces Argentina no tiene salida al mar. Un barco que venga de Rosario, de Misiones, de Corrientes, si quiere ir a Mar del Plata, a Bahía Blanca o a la Patagonia, primero tiene que pasar por Montevideo, por eso porque todo está organizado para que sea así. Ahí es clave el debate también sobre el canal de Magdalena, el desarrollo del mismo, que es una viabilización de que el circuito marítimo argentino no tenga que parar sí o sí en un puerto privado como el de Montevideo, ¿verdad? Claro, porque el puerto de Montevideo está privatizado. La empresa se llama Catoen Natí,
es, no sé si dinamarquesa o belga, pero está en alianza con todo esto. A ver, ¿quién piensa por dónde tiene que salir? Son las grandes empresas multinacionales, que además tienen cabecera en Estados Unidos y en Europa. Y desde ahí se piensa qué hay que hacer con el canal, con el canal sí, Punta Indio, sí, y con el río Paraná. Sí. Esto es lo más degradante que nos puede pasar. Por eso nos alivia que haya un gobernador, y estoy seguro que si damos más discusión, y va a haber otros gobernadores que van a entender este concepto, porque además lo conocen. Antes de los 90, antes del proceso de privatización, esto era el río Paraná y se discutía con Argentina, no con las empresas multinacionales. Sí. Y repetimos, por donde pasan más del 80% de las exportaciones. Realmente es troncal, es la columna vertebral de los recursos argentinos en manos privadas con resultados sumamente deficientes. Por supuesto que se habla del decreto, como comenzando a concluir, Néstor, es muy completo lo que vos nos comentabas, muy claro, como siempre que hablamos con integrantes de la mesa, con Meme Meyer, con Carlos Delfrade, con Pedro Peretti, con Luciano Orellano, que siempre son tan claros para contarnos. Se busca la disolución, la baja del decreto 949. Y hay una posición, ahí vos la sabrás mejor que yo, desde el Ministerio de Transporte, en manos del Frente Renovador, de cierta reserva, cierta cautela, cierto tema postergado. Ahora aparece alguien dentro del Frente de Todos, de peso, como es Kicillof, a hablar de la fantasía del nombre hidrovía, de la lucha soberana. Enhorabuena. ¿Sienten que puede ganar la pulseada? ¿Qué opinan del rol del Ministerio de Transporte? ¿Cómo está esa tratativa? Mirá, yo creo que esto entra en el debate que hay en el Frente de Todos. Para nosotros, si el debate del Frente de Todos pasa por sincerar estas posiciones, a ver, el sector de Massa y Frente Renovador es neoliberal. Es así, sus definiciones son de neoliberales. El Frente de Todo, el sector de Kicillof, el kirchnerismo y todo lo demás, siempre se ha reivindicado por lo menos como capitalismo popular. Así lo dice Cristina. Y bueno, el sector de Alberto, que no es un sector, sino que es la presidencia y algunos que lo acompañan, él mismo se ha definido como liberal. Entonces, ahí hay que dar la discusión del FDT. Entonces, si es neoliberal, si es popular, o si tenemos que discutir. Lo que nosotros tenemos que decimos, saquen ese decreto y que se abra otro debate, y nosotros vamos a aportar con marchas, con movilizaciones, con conocimiento, con fundamentos. Vos lo dijiste, Teta Manti, Mempo, Luciano Orellano tiene un libro fantástico de esto que recomiendo, que es el libro que habla sobre que Argentina sangra por la barranca del río Paraná. Sí, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Eso, es fantástico, se lo recomiendo a cualquiera. Digo, tenemos mucho conocimiento, mucho para aportar y mucho para discutir. Ahora, si vos tenés un decreto que te dice, te voy a privatizar, siempre queda como una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los argentinos. Yo soy optimista porque el Canal Magdalena se logró con debate, con discusión, con el aporte de Tayana, con el aporte de muchos senadores, la senadora Sannún, y de los nuestros que discutimos, y hasta se hizo una audiencia pública. Hoy está demorada su ejecución. En cuanto se ponga en funcionamiento, ya se reabre todo el otro parte del decreto, y sería muy fácil convencer de que hay que derogarlo, pero bueno, sabemos que hay intereses económicos, hay contrabandistas que defienden irse por Uruguay, así no hay control, hay narcotráfico, hay de todo metido ahí adentro, y todo eso está en la Bolsa de Comercio de Rosario. Sí, siempre reivindicamos eso, el rol de la Bolsa de Comercio. Meme Meyer ha hecho una charla también formidable como esta, del rol de la Bolsa de Comercio de Rosario, del rol del contrabando, del rol de la colonización comercial, que bien comentaba Luciano Orellano en esta entrevista. Y ahora completando con vos, ¿verdad?, estas conversaciones con integrantes de la mesa coordinadora por la soberanía, de defensa de la soberanía nacional sobre el río Paraná. Néstor, completísimo. Si bien hemos cubierto lo que ha sido las declaraciones de Kicillof, hablar con un integrante de la mesa nos da nuevas herramientas y un escenario. Seguiremos atentos, seguiremos cubriendo y esperando que más gobernadores salieran a lo dicho por el gobernador bonaerense, y agradecerte a vos por el tiempo, las palabras, e invitarte cuando quieras a volverte a pasar. No, y te cuento, paso un aviso, ya tenemos decidido como mesa que el 20 de junio vamos a hacer una gran movilización, no sé si el 20, el 18, el 19, porque es un fin de semana largo, hacia Rosario y hacia la Bolsa de Comercio. 18, 19 o 20 de junio, movilización de la mesa coordinadora por la soberanía del río Paraná a la Bolsa de Comercio de Rosario.
Creo que lo perdí. Sí, porque nosotros consideramos que se trasladó el eje, esto es bueno para que ustedes lo sigan con economistas, Total. el eje económico que pasaba por Buenos Aires se trasladó a Rosario. Y nosotros tenemos que ir a hacer las movilizaciones, las marchas y desnudar cuáles son los intereses allá, en Rosario. Néstor, completísimo, lo seguiremos bien de cerca. Gracias por el tiempo, gran cierre de semana, hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias. Un placer, gracias a vos, a Néstor Picone, psicólogo, periodista e integrante de la mesa coordinadora de defensa de la soberanía nacional sobre el río Paraná, sobre los dichos interesantísimos, envalentonadores del gobernador Axel Kicillof sobre la mal llamada hidrovía.